y me permito compartirles mi escritorio. Bien. Bueno, inicialmente informarle que ya fue revisado, calificado, realimentado el trabajo 1. Excelentes trabajos, algunos por mejorar, pero en términos generales muy bien. Pues hoy vamos a mirar del documento de estudio. Recuerden que ese documento, pues vamos a buscar el curso por acá. Está en la pestaña Inicio, Documentos, dice Lógica de Programación, que es este documento que estoy abriendo aquí. Y hoy vamos a iniciar el estudio del capítulo 3. Ya vimos el capítulo 1, conceptos básicos, el capítulo 2, condicionales y ciclo. Y hoy partimos al capítulo 3, que es la programación modular. Sugiero su lectura, estudio, para comprenderlo. Pues hoy vamos a hacer aquí, digamos, ¿no? Porque se me fue para acá. A volver acá porque no sé qué hice y se me perdió. No miré ni siquiera la página. Para volver al capítulo 3. En este caso, entonces, 133. Eso es. Programación modular. ¿Cierto? A partir de hoy vamos a ver los ejercicios que hemos hecho, pues lo hemos trabajado a partir de una programación secuencial, es decir, un solo bloque de código que está básicamente en el espacio algoritmo, fin del algoritmo, ¿verdad? Y en este bloque de código desarrollamos todo. Esa es una programación secuencial. A partir de hoy, pues, con la programación modular, lo que busca es dividir ese problema en pequeños problemitas para irle dando solución general a ese problema. Y esas pequeñas partes se conocen como funciones y procedimientos, ¿verdad? Ahí llegó, me le dan a aceptar, o perdón, admitir, porfa. Entonces vamos a ver lo que son funciones y tenemos que una función puede tener 0, 1 o más argumentos con los cuales ejecuta determinados procesos para devolver un único resultado. Bien, dentro de las funciones tenemos entonces que para definir se utiliza la palabra función. Tiene una variable de retorno. Vamos a darle un poco más de zoom aquí. Eso, sí. Tiene una variable de retorno, la asignación, el nombre que se le va a dar a la función y entre paréntesis unos argumentos. Y dentro de función fin función vienen las distintas acciones o procesos que se van a llevar a cabo. Esto es lo que conocemos como una función. Por su parte, los procedimientos, pues, se definen igualmente con el nombre de función y la diferencia es que no tienen variable de retorno como tiene una función. Ellos simplemente tienen el nombre de la función y sus argumentos. Ahorita veremos, pues, con ejemplo, la diferencia básica. También manejamos el concepto de parámetros. Vamos a utilizar parámetros. Los parámetros, pues, digamos que es cuando se despliegue desde el algoritmo principal, se llama una función o procedimiento, se establece una correspondencia entre parámetros actuales. ¿Cuáles son? Esos parámetros actuales son los valores enviados desde el algoritmo principal. Esos parámetros en el algoritmo principal se conocen entonces como parámetros actuales. Y los formales son los parámetros que reciben los valores enviados desde el algoritmo principal en una función o procedimiento. Entonces, tenemos los parámetros divididos en actuales, que son los que se envían desde el algoritmo principal, y los formales, los que están definidos dentro de las funciones y procedimientos. Esto con ejemplo lo entendemos mejor. Vamos a manejar dos tipos de parámetros. Por valor
y por referencia. La explicación la voy a hacer con ejercicio también para poderle explicar mejor, porque a veces la parte teórica es más complicada de comprenderla, pues si empezamos a desarrollarla. Pero básicamente vamos a tener la función, el nombre, y vamos a tener el argumento. Si es por referencia, escribimos por referencia, o si es por valor, podemos escribir por valor, ¿sí? Como está aquí, por valor, ¿sí? Se puede omitir la parte de por valor y se toma como tipo de parámetro por valor. O sea, yo si no especifico que el parámetro es por valor, sino que coloco argumento 1, argumento 2, hasta el argumento n que necesite y no especifico, pues el interpretador lo asume como un parámetro por valor. Aquí dice, se puede omitir por valor, entendiéndose que si no se especifica, se asume como un parámetro por valor, ¿verdad? Entonces, quedaría así la lista. En cambio, para los de referencia, sí hay que especificar que siempre es por referencia. Y otro concepto importante que vamos a ver es el uso de variables globales y locales. Una variable es global cuando está definida en el algoritmo principal. Y local, aquellas variables que utilicemos dentro de las funciones y procedimientos, ¿verdad? Entonces, para explicar este concepto, yo les pido el favor que se lean el capítulo completo, lean toda la parte teórica. Vamos a empezar aquí a aplicar con ejercicios esa parte. Entonces, yo voy a hacer aquí, este sería el encuentro sincrónico 3, que lo estoy llamando 3,1, que sería el ejercicio 1. Bueno, la verdad, yo tengo otro ejercicio aquí programado ya, digamos inicial, para ahorrar un poco de tiempo. Sería este. Encuentro chat 3.1, algoritmo, fin, algoritmo. Hasta aquí es lo que conocemos. Esta parte que nos lo da y este sería el algoritmo principal. A partir de aquí vamos a crear funciones que nos van a permitir hacer una tarea específica, ¿verdad? Una función, hay que tener en cuenta que una función solo debe realizar una única tarea o actividad. ¿Eso qué significa? Que yo no voy a combinar entrada de datos, procesos y salidas en una función. Si la función es de entrada de datos, solo hace entrada de datos. Si va a ser proceso, hace un solo proceso. No va a ser 2, 3, 4, 5 procesos y vamos a hacer todo ahí. No, porque no tiene sentido la programación modular. Hace un solo proceso y si va a salir, pues si tiene una función para salida de datos, pues se muestran los datos que sean necesarios. 2, 3, 4, 10, 15, los que sean necesarios, porque es una función para visualizar información. Esa es una de las características. Una función solo debe hacer una única actividad o tarea. Bien, tenemos diseñada aquí unas funciones básicas para entrada de datos, ¿verdad? Es decir, que a partir de hoy la entrada de datos la vamos a hacer a través de funciones y vamos a validar. Hasta el momento, pues, digamos, cuando hicimos el ejercicio anterior, lo tengo por aquí, lo voy a cargar un momento. Esto que tengo aquí, ¿qué hacíamos? Si yo lo ejecuto, bueno, aquí tengo un error porque lo hicimos y yo no me acordé de declarar algunas variables y me está dando un error. Tendría que cambiar. En la línea 11 la variable no está definida. En la línea 11 me tocaría venir aquí a mirar. Pero no sé, línea 11, instrucción, la variable valor compra min no está definida. Profe, yo creo que ya está definida, solo que se te fue una n de más. N de más, sí, ya la vi. Listo, no sé ni dónde apareció. Bueno, yo hago esto, le doy enter, le doy enter, le doy enter y le doy enter y no pasa nada, ¿verdad? Mire. Y él me arroja 0, 0 y me pide allí y yo le sigo dando y le digo aquí no y él me dice división por 0, ¿verdad?
porque no estamos validando la entrada de datos. ¿Qué vamos a hacer hoy? A partir de hoy, ya no vamos a poder ingresar ese tipo de información así, sino que con las funciones vamos a controlar. Entonces, tengo diseñada aquí una función leer valor entero que me va a permitir leer valores. ¿Sí? Leer valores. Solo valores enteros. ¿Qué hace esta función? Bueno, este es el nombre de la función. Tiene una variable de retorno llamada val, al cual se le asigna y le colocamos leer valor entero. Recibe 3 parámetros. Un mensaje, un límite inferior y un límite superior. ¿Sí? Entonces, debemos definir la variable val, que es la que estamos utilizando aquí, como entero, porque voy a leer un valor entero. Tenemos un ciclo repetir. Aquí se deja una línea en blanco y vamos a visualizar el mensaje que recibimos aquí. Lo visualizamos. Vamos a leer el valor, en este caso es esta variable que definimos, que es la misma esta, y vamos a validar que ese valor, si es menor que el límite inferior que le pasamos aquí, o ese valor que leímos aquí es mayor que este límite superior, entonces vamos a decir que hay un error y le vamos a mostrar al usuario el rango permitido de valor. Por ejemplo, si estoy ingresando una nota, la nota no puede ser inferior a 0 ni mayor que 5, por ejemplo. Y ahí controlamos ese valor. Aquí nos muestra que nos dice que presionemos Enter para continuar y hasta que no pulsemos una tecla, pues él no continúa. ¿Verdad? Y se mantiene allí. Y aquí validamos que el valor sea mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior. Cuando esa condición se cumple, pues no se repite más el ciclo, sale y nos queda controlado. Igual vamos a tener la función de leer valor real. La única diferencia es que la variable es real. ¿Sí? Lo demás es exactamente lo mismo. No hay dificultad con ello. También vamos a tener la función leer cadena, que valida que no esté en blanco la cadena. O sea, que yo no pueda pulsar Enter, Enter en nombre y apellido, por ejemplo, porque estaría en blanco. Esa es la función que hace. Y la otra es leer un carácter, que la vamos a utilizar, por ejemplo, para si quiero capturar, por ejemplo, el sexo como F de femenino, M de masculino, que solo me permite ingresar F o M. O si voy a responder sí o no, que solo permite ingresar S o N. Como ven, pues tiene la misma estructura. Un mensaje, el carácter 1, el carácter 2. Visualizo el mensaje, leo el carácter y aquí lo que hago es convertir a mayúscula ese carácter por si el usuario lo digitó en minúscula y valido que no sea diferente del carácter 1 y que ese mismo carácter sea diferente del carácter 2. Si eso se cumple, entonces generamos el error y mostramos los dos caracteres posibles que el usuario puede ejecutar o, perdón, ingresar y se continúa el proceso. Básicamente, estas funciones no las van a tener que reescribir, simplemente las vamos a copiar y a utilizar en cada algoritmo a partir de hoy, porque con ellas tenemos para ingresar datos enteros, datos reales, leer una cadena y leer un carácter, el que necesitemos. Entonces, básicamente, las vamos a dejar en cada algoritmo, podemos copiarlas y pegarlas para no tener que reescribirlas. Y con eso, pues, tenemos ya avanzado parte del proceso. Bien. Para explicar el concepto de parámetros por valor y por referencia, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí para ir aplicando eso. Entonces, lo primero que se mantiene es definir las variables que voy a utilizar. Entonces voy a decir, por ejemplo, voy a definir a B, las voy a definir como entero, ¿verdad? Voy a definir mis variables. De momento lo voy a hacer sencillo. Voy a leer datos de entrada A y B. Entonces, como son enteros, voy a utilizar la función leer entero.
Entonces voy a decir así, que a A le voy a asignar, y voy a decir leer entero. Valor entero, ¿verdad? Abro y cierro paréntesis. ¿Qué pasa con leer valor entero? Me está diciendo que tiene un mensaje, un límite inferior y un límite superior. Entonces, yo voy a ingresar aquí un mensaje. Yo voy a decir, ingrese el valor 1, por ejemplo. Ese sería el mensaje que voy a mandar. El límite inferior, voy a decir, me ingrese un valor entre 1 y 10, voy a decir. ¿Verdad? Ese sería el límite inferior 1 y el límite superior 10. Puede ser cualquier valor, lo que yo considere siempre y cuando sea entero. Y para B vamos a hacer algo similar. Entonces voy a copiar y voy a pegar y en vez de decir A, voy a decir que B va a leer un valor entero. Aquí sería el valor 2 y voy a dejar el mismo límite, 1 y 10. Esa sería la forma como a partir de hoy vamos a ingresar los datos. Si yo ejecuto esto, lo guardo y lo ejecuto, mire lo que va a pasar. Ingrese el valor 1. Si yo le doy Enter, me dice, error debe ser mayor o igual que 1 y menor o igual que 10. ¿Dónde está eso? Él viene a la función leer valor. Aquí está el repetir. Aquí mostramos el mensaje que le enviamos desde acá, que es este, ingresa el valor 1. Él toma ese valor y lo muestra. Luego lee el contenido de la variable val y valida. Si es menor que LI, LI ¿quién es? En este caso es 1. ¿Y quién es LS? En este caso es 10. Si valor es menor que LI o valor es mayor que LS, me está generando este error que es el que estamos viendo aquí en pantalla. Me está diciendo error debe ser mayor o igual que 1 y menor que 10. Presione Enter y me pide ingresar el valor. Entonces yo le di el valor de 0 porque le di Enter. Si le digo, por ejemplo, 11, él no me lo va a aceptar. Me sigue dando el error y me dice, debe ser mayor o igual que 1 y menor que 10. Si yo le digo 10, tranquilamente pasa y vamos al 2. En el 2 va a pasar lo mismo. Si le doy Enter, no lo toma. Si le doy 23, no lo toma. Y si le doy, por ejemplo, 5, ahí está y finaliza la ejecución porque no hemos hecho más nada. Entonces, ya vemos que controlamos el ingreso de datos, en este caso entre 1 y 10, con la función leer un valor entero. Bien. Para explicar los parámetros, voy a venir acá y voy a crear una función. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tratar de hacer una función para asignarle a A el valor de B y el de B se lo voy a asignar a A. Es decir, vamos a hacer un intercambio, pero eso lo vamos a hacer con una función. Entonces voy a definir aquí una función. La voy a llamar intercambiar. No va a devolver nada. Simplemente va a ser así. Y esta función va a manejar unos parámetros. ¿Cuáles son? Voy a decir que tengo acá manejé A. Puedo utilizar A y B también, pero esta A y esta B serían distintas de esta A y de esta B que están definidas acá. Pero vamos a utilizar vamos a utilizar que P y Q para cambiarlo y de pronto explicar mejor. Exacto, así, P y Q. Entonces, voy a definir aquí una variable temporal. A definirla, definir una variable temporal a la cual le voy a asignar, no, voy a decir como, perdón, como estoy manejando entero, pues tiene que ser entero, ¿verdad? Entonces voy a decir que a temporal le voy a asignar lo que tiene P. A P le voy a asignar lo que tiene Q y a Q le voy a asignar lo que tiene temporal, ¿verdad? De esa forma, logro hacer el intercambio. Yo al guardo en temporal lo que tiene P. Luego digo que a P me le asigne lo que tiene Q y a Q le asigno lo que tiene temporal. Eso es lo único que hemos hecho para
intercambio. Entonces, vamos a colocar aquí un comentario que diga función para intercambiar los valores de P y Q. Así. ¿Verdad? Bien. Pero vamos a hacer algo aquí que me permita inicialmente decir, escribir, esto lo voy a hacer a manera de explicación, no se debe hacer, sino para que no quede aquí. Voy a colocar en la función intercambiar antes de realizar el intercambio entre P. Se me corrió, se me perdió el mouse. ¿Qué pasó aquí? Entre P y Q. ¿Verdad? Entonces voy a decir aquí, hombre, escribir, voy a decir que P va a ser igual a P. Vamos a poner esta minúscula y esta mayúscula para que nos quede mejor. P. Y acá sí utilizamos P normal minúscula. Y vamos a hacer lo mismo con Q. Voy a pegar aquí y que ahora no sea P sino Q con Q. ¿Verdad? Y aquí le voy a decir esperar tecla. Listo. ¿Para qué? Para que veamos qué dato almacena P y qué dato almacena Q. ¿Cierto? Y después que hagamos el proceso de intercambio, vamos a mostrar, pero vamos a decir después, no antes, sino después de realizar el intercambio. Bien. Eso es como a manera para poderle explicar mejor. Entonces aquí tenemos estos procesos, ¿verdad? Que es lo único que hemos hecho, lo demás visualización aquí. Me voy a venir aquí a la función, al algoritmo principal y voy a llamar esa función que acabamos de fijar. Y se llama intercambiar. Mire que ahí está. Y ya le está esperando dos parámetros. ¿Cuáles son? A, B. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio cuando hablamos de parámetros? Que hay dos tipos de parámetros. Los formales reciben una copia de los valores de los parámetros actuales. ¿Cuáles son los parámetros formales y cuáles son los actuales? Los actuales serían, en este caso, A y B, que son los que tienen contenido, y los formales, estamos hablando de P y Q, que es lo que están definidos dentro de la función intercambiar, que es un procedimiento porque no tiene variables de retorno. Bien. Entonces aquí lo llamo, ya puedo guardar y puedo ejecutar. Entonces voy a decir 10 y 5. Entonces me dice, abrir aquí. En la función intercambiar, antes de realizar el intercambio P y Q. Entonces P tiene 10 y Q tiene 5. ¿Sí ven? ¿Por qué tiene 10 y 5? Porque cuando yo llamé a intercambiar pasé a A y a B. Al venir a intercambiar, P recibe a A y Q recibe a B. ¿Cierto? Por eso, entonces, P es 10 y Q es 5, porque al ingresar los datos dijimos que eran 10 y 5. Entonces tenemos que P es 10 y Q es 5. En este momento aquí me está esperando que yo pulse una tecla, hizo los procesos y ahora me dice en la función intercambiar después de realizar el intercambio entre P y Q. Ahora sí vemos, P ya tiene 5, que era el valor de Q, y Q ahora tiene 10, que es el valor que tenía
Q. Es decir, ya los intercambiamos, ¿verdad? Y hasta allí todo está bien. Eso es lo que estamos haciendo en la función intercambiar. Estamos intercambiando los valores de la variable. Bueno, ahora nos vamos a ir al algoritmo principal y vamos a hacer lo mismo. Entonces no voy a decir en la función, hola. ¿Y temporal sería qué? Una variable auxiliar que estamos utilizando. ¿Pero para qué? Para almacenar en este caso el valor de P, porque yo no puedo asignarle, si le asigno a P directamente Q, después no puedo asignarle a Q lo que tiene P. Se me pierde el valor de P. Temporal es porque sirve para almacenar temporalmente el valor de la variable P. ¿Pudo ser otro nombre? Yo pude llamarlo aquí auxiliar. No tengo problema. Sí. El nombre de la variable es cualquiera. Simplemente quise llamarla temporal. Es una variable auxiliar que me sirve para almacenar temporalmente el valor que tiene P, porque después a P le asigno Q y para poderle asignar a Q lo que tenía P está guardado en la variable temporal. Por eso utilizo esa variable. ¿Sí? ¿Sí, claro? Sí, señor. Ok, vale. Entonces continúo acá. Entonces voy a decir en la función, ya no digo en la función, sino voy a decir en el algoritmo principal. Antes de realizar el intercambio, no, de llamar, y se puede decir llamar o invocar la función intercambiar, ¿verdad? Aquí no voy a hablar de P, sino de A, que es mi variable, y voy a colocar A. Aquí no voy a hablar de Q, sino de B y de B. ¿Cierto? Así. Y también está a esperar la tecla. Y luego vamos a hacer lo mismo acá. Pero ya no sería antes, sino después. ¿Tá? Después de realizar, antes de realizar, aquí está mal escrito, de llamar. Antes de llamar o invocar, que sería lo mismo. Antes de llamar o invocar la función intercambiar. Entonces sería después. Listo. Ahora vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a guardar y ejecutamos. Entonces nos pide, vamos a meter los mismos 10 y 5, que son los valores. Y vamos a ir aquí mirando. Entonces, me dice que A es 10 y B es 5. Correcto, porque esos son los valores que dimos aquí arriba. Dice, en la función intercambiar, antes de realizar el intercambio entre P y Q, P tiene 10, que es el valor de A, y Q tiene 5, que es el valor de B. Entonces, ¿por qué están en esos valores? Porque cuando llamé a la función intercambiar, el orden fue A y B. Por lo tanto, A lo recibe el primer parámetro, en este caso es P, y a B lo recibe Q. Por eso es que en la ejecución tenemos que 10,5 y 10,5 para P y Q. Listo. Ahora me dice, en la función intercambiar, después de realizar el intercambio entre P y Q, ya P tiene el valor de A, que era, P, perdón, tiene el valor de Q, que era 5, y Q tiene el de A, que era 10. ¿Sí ven? Están intercambiados. Si le doy Enter, ahora me dice, en el algoritmo principal, después de llamar a la función intercambiar, ¿qué pasa? A y B tienen los mismos valores, 10 y 5, mire, 10 y 5. 10 y 5. Y si aquí en intercambiar teníamos 10 y 5 y luego del proceso lo intercambiamos 5 y 10, ¿por qué no afectó o no se intercambió A y B? Pues la respuesta es porque en la función tanto P como Q están por algo que se conoce por, recuerde, por valor, ¿verdad? Cuando yo no digo por qué es, él toma y asume que es por
valor. Entonces, cuando el parámetro está por valor, lo que se haga internamente en la función no afecta a la variable en el algoritmo principal. Es decir, no me está afectando a A y a B. ¿Por qué? Porque lo estoy manejando en la función como un parámetro por valor. Y lo que estoy pasando aquí es una copia del contenido de la variable A en P y de B en Q. Una copia. Y se mantiene la información para A y para B, en este caso, en el algoritmo principal. Ahora, ¿qué sucede si en la función yo cambio esto para que no sea por valor, sino que sea por referencia? Miremoslo. Referencia. Igual vamos a colocar Q para que sea por referencia. Y aunque no lo he ejecutado, estos cambios automáticamente, miren lo que pasa. 10 y 5 los valores. 10 y 5 pues en la función antes de intercambio. 5 y 10 después del intercambio. Pero ahora el algoritmo principal, después de llamar a la función intercambio, mire, A tiene el valor de 5 y B tiene el valor de 10. ¿Qué pasó? Se intercambiaron, ¿verdad? Porque ahora B tiene el valor de A, que era 10, y A tiene el valor de B, que era 5. ¿Eso por qué sucede? Porque los parámetros que están especificados en la función intercambiar se dice que son por referencia. Y cuando paso un parámetro por referencia, no estoy pasando una copia, estoy pasando la referencia de memoria donde está almacenada la variable y por tanto esto que yo haga aquí en los procesos va a afectar directamente a la variable en el algoritmo principal. Esa es la diferencia entre un parámetro por valor y un parámetro por referencia. ¿Sí? Si necesito afectar la variable en el algoritmo principal, utilizo un parámetro por referencia. Si no la necesito afectar, lo utilizo por valor. Ahora miremos, ¿qué pasa si yo a Q le quito por referencia? Mire lo que va a pasar. Y guardo y tenemos la ejecución. ¿Qué va a pasar ahora? Después en el algoritmo, pues acá antes tenemos 10 y 5 normal, que fue los datos que ingresamos. En la función tenemos 10 y 5 antes de los procesos, después tenemos 5 y 10, pero ahora en el algoritmo A y B vale 5 y 5. ¿Y por qué vale 5 y 5? Porque dijimos que P era por referencia, pero Q queda por valor. ¿Cierto? Y si miramos acá, vemos que A le habíamos dado 10 y a B 5, que son los valores que se envían aquí, 10 y 5. Pero, como P está por referencia y P toma el valor de Q, que es 5, ambos van a quedar con 5, porque se afecta el contenido de P y queda igual el de Q. Es decir, cuando retornamos al algoritmo principal, ya no está P, A no tiene el valor de A, que era 10, sino que va a tomar el de Q, porque está por referencia. Entonces, por eso se da que ambas variables tienen 5 y 5, porque se afectó por el parámetro por referencia en la función intercambiar del parámetro P. Sucedería lo mismo si yo borro en P por referencia
Y ya Q le pongo por referencia. En este caso, tendrían ambas variables el valor de 10, porque no afectó P, pero sí afectó a Q, y como Q recibe el valor que tenía temporal y temporal tiene almacenado el valor de P, entonces ambas variables quedan con el valor de 10 y 10. ¿Sí? Ese es el jueguito de parámetros. Así funcionan los parámetros por valor y por referencia. No sé si queda claro o hay alguna duda allí. Profe, qué pena, profe. ¿Podríamos hacer otro ejemplo de valores por referencia y Sí, por así valor? es. Lo también iba a decir yo. ¿Otro valor es como qué? Otro ejemplo de variables por valor y perdón, de parámetros por valor y por referencia. Ah, ok. No, pero eso lo hacemos. Listo, lo hacemos en otro algoritmo. Claro que sí, vamos a trabajar otros, por supuesto. Pero la idea era entender el concepto aquí. Sí, entender que cuando yo utilizo un parámetro por referencia, voy a afectar lo que hagan los procesos dentro de la función, voy a afectar a la variable en el algoritmo principal. Por ejemplo, cuando yo digo aquí, señor. Qué pena molestar ahí. A mí no me queda claro cómo P y Q saben los valores de A y B. No entendí Ok, vamos cómo acá. se relacionaron ahí. Aquí yo estoy diciendo que llamo la función intercambiar y le paso A y B. ¿Cierto? Okay. ¿Qué hace esto? Cuando yo vengo acá a intercambiar, aquí, voy a colocarte aquí en comentario esa línea, aquí. ¿Qué pasa? En el algoritmo principal dijimos intercambiar y le paso A y B. Estoy llamando a esta función. En el orden en que paso los parámetros, lo recibe la función. Si yo pasé A de primero, P recibe ¿quién? Lo que valía A. Sí. Que es 10. Y Q lo que recibe B. Y B lo recibe Q. Y como B vale 5, entonces Q vale 5. Ok. ¿Ahora sí? No me quedo. Sí, profe. Vale. Gracias. Listo, con gusto. O sea, tenemos que tener claro esto. ¿Por qué P y por qué Q valen 10 y 5? Porque P recibe A y Q recibe a B. ¿Y eso por qué se da? En la forma como se llaman acá. Si yo invierto y paso aquí B primero y A segundo, entonces se invierte. ¿Cierto? P recibe a B y Q recibiría a A si yo los invierto. Es decir, en el orden en que se ven aquí, en ese orden se reciben acá. Profe, pero Listo. entonces en el algoritmo principal hay que poner intercambiar y abajo también para que se puedan enviar la información. No, en el algoritmo principal estoy llamando o invocando, aquí estamos llamando o invocando la función intercambiar. ¿Cierto? ¿Sí? Aquí en esta línea. ¿Cómo la llamo? Como es una función que no me retorna ningún valor, entonces simplemente coloco el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros actuales. En este caso, el contenido del A y de B. ¿Sí? Que los leímos aquí, que son datos de entrada. Y por supuesto, para llamar una función, tengo que llamarla por el nombre, como la hemos bautizado. En este caso, la bautizamos intercambiar. Tengo que llamarla como intercambiar. Es el nombre que le he dado. Por eso acá está intercambiar. Pero entonces ese intercambiar es como, pues, como una variable normal. Una función, no una variable. Una función es como lo que conocemos en los lenguajes de programación como un método. ¿Sí? Ah, ok. Que hace una tarea específica. ¿Cuál es la tarea específica que hace esta función? Intercambia los valores que tienen los parámetros P y Q. Ya, eso es lo único. Esto está por añadidura para yo explicarles el concepto. ¿Listo? Pero vamos a hacer un ejemplo ahora sencillo
que lo vamos a plantear para que lo resolvamos. Entonces vamos a hacer un ejemplo que nos permite ingresar dos valores como aquí y que a través de un menú de opciones el usuario puede escoger una operación a realizar, que pueda ser, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división o la potencia. Algo así, sencillo, ¿verdad? Entonces vamos a llamar este ejercicio chat y vamos a seguir explicando el concepto de parámetros. Chat, este sería el 3.2, ¿verdad? Ya hicimos el punto 1 aquí. Vamos a guardarlo, no recuerdo. Y tengo el 2. Entonces fíjese cómo queda. ¿Qué voy a hacer? En la parte de abajo voy a venirme aquí donde dice funciones para lectura o entrada de datos y voy a copiar todas estas funciones hasta aquí donde dice funciones adicionales. Todas esas funciones me las traigo, las pego y las reutilizo. Y entonces me queda en... ¿Y yo donde guardé? Permítame en C, en D, docencia. Vamos a guardar esto bien. Docencia, docente, 2023. 2, bloque 1, lógica, encuentro 3. Este es el 3.1 y este sería el 3.2 y el tipo es algoritmo. Perfecto, ya está. Bien. Entonces, siempre voy a utilizar las mismas funciones de lectura de entrada de datos. Leer valor entero, valor real, una cadena y un carácter. Ya las tengo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice? Que vamos a leer dos valores. Entonces voy a definir y voy a utilizar val1 y val2 como enteros. Listo. Ya tengo mis variables. Ahora, ¿qué voy a hacer? Quiero hacer la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potencia. Entonces voy a definir una variable resultado como, perdón, real. ¿Por qué la voy a utilizar real? Porque la división me puede dar un resultado real. Si yo divido 5 en 2, me da 2.5. Y eso se me convierte en un real, ¿verdad? Entonces la estructura sería la misma. Podemos utilizar aquí definición de variables. Fíjense. Ahora vamos para los datos de entrada. Entonces voy a leer el valor de val1. Entonces voy a decir val1, le voy a asignar y llamo la función. Como son leer entero, porque voy a trabajar nuevamente con valor entero. Entonces leer entero. La función leer entero espera 3 argumentos, 3 parámetros, un mensaje. El mensaje lo coloco entre comillas y digo, digite el valor 1, por decir algo así, algo sencillo. Está esperando un límite, vamos a decir que puede ser entre 0 y 100, por ejemplo. ¿Sí? Entre 0 y 100. Y lo mismo vamos a hacer con el valor 2. Entonces, corrijo aquí, ya no sería 1 y no 2. Excuse me. Y me queda lo mismo, leer valor entero. Dijiste que sería el valor 2. Ya tengo los dos datos de entrada, valor 1 y valor 2. Ahora quiero mostrarle al usuario un menú de opciones para que el usuario seleccione la operación que quiera hacer. Entonces me voy a venir acá, donde tengo funciones adicionales, y voy a decir función menú. Voy a llamarla así. Entonces, esta función no va a tener ningún argumento, no va a tener parámetro, no va a tener nada. Quiero mirar algo aquí en la configuración, opciones del lenguaje personalizada.
obligar a definir los tipos de variables, ya está, permitir concatenar, habilitar funciones para el manejo de cadenas, permitir las palabras o, utilizar índice, permitir utilizar variables para dimensionar, permitir redimensionar, permitir asignar con el signo igual, permitir definir funciones, sus procesos y utilizar sintaxis flexibles. Voy a quitar. Permitir condiciones en el lenguaje coloquial, limpiar la estructura según las variables, permitir omitir pasos, usar diagramas, usar fórmulas, permitir utilizar acentos y preferir la palabra algoritmo, preferir la palabra clave función y sin función, sin permitir la variación de repetir, mientras que habilitar estructura para cada referir, repetir, mientras que proteger con... Bueno, sí, digamos lo que hay, está bien. Bueno, entonces tenemos la función menú. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a decir escribir y voy a decir aquí menú de opciones. Voy a colocar un título, algo así que diga menú. Vamos a tildarlo, menú de opciones. Algo así. ¿Cierto? Y voy a decirle aquí, escribir. Entonces voy a decirle, 1, que la persona digite 1 si quiere sumar. Pero vamos a escribirlos así. 1 si quiere sumar. Escribir, que diga 2 si quiere restar los valores. Vamos a escribir, vamos a decirle 3, si lo quiere multiplicar, 4, si los quiere dividir, dividir. Y vamos a hacer, aquí me quedó una comilla de más. 5. Le vamos a decir 5. Si quiere hacer potencia. Eso es lo único que va a hacer esta función de nombre menú. Nos va a mostrar un menú de opciones. Hace una sola cosa, una sola actividad. Se llama menú. Miren. Entonces yo me voy a venir a mi algoritmo principal y digo menú. Ahí está, menú. Punto. Llame a la función menú. Voy guardando. Si yo quiero, puedo probar. Si yo digito 0, bueno, no, menos 5, por ejemplo, no acepta. Si yo digito 101, no acepta. Tengo que hacer un valor. Entonces ahí mire que ya tengo el menú de opciones. Sumar, restar, multiplicar, dividir y potencia. Listo. Entonces, si ya tengo el menú, ahora voy a mirar la opción que necesita el usuario. Entonces, vamos a definir una variable más que la voy a llamar opción. Acá arriba, donde está valor 1, 2, OPC, de opción. Entonces, voy a decir que opción le voy a asignar y necesito leer un valor entero nuevamente. Y aquí el mensaje, ¿cuál es? Le voy a decir, hombre, seleccione una opción, ¿verdad? Y esa opción, como tengo un menú, y el menú debe ir entre 1 y 5, el límite inferior ahora es 1 y el superior es 5. Por lo tanto, aquí voy a decirle a este señor, coma, 1-5. Entonces, leer valor entero. Seleccione opción. Aquí está un punto de más. ¿Será coma? Ya está. Listo. Entonces, fíjese, estoy utilizando la misma función leer valor, pero ahora me va a servir para ingresar un valor solo entre 1 y 5. Veámoslo. Vamos a irlo probando.
Ya probamos que no puede estar aquí. Si yo digo 0, él me dice, no, debe ser mayor o igual que 1 y menor o igual que 5. Si yo le digo 7, me dice, no, no me deja. Hasta que yo digo, por ejemplo, 5. Y ahí pues termina. Termina porque no hemos hecho más nada. Vamos por aquí. Y esa es, vamos a colocar minúscula. Listo. Vamos bien. ¿Qué pasa? Ya tengo la opción para leer, ingresar los dos valores, muestra el menú y ya el usuario selecciona, ¿verdad? Pero yo quiero hacer suma, resta, multiplicaciones y divisiones. Entonces, vamos a hacer una función que se llame sumar. Sumar. Y va a recibir dos valores, dos parámetros. Le voy a decir entero, perdón, voy a decir, qué sé yo. Allá, acá arriba dije valor 1. Sí, voy a utilizar acá, qué sé yo. Hay que darle nombres, digamos, significativos. Para no utilizar lo mismo, voy a utilizar número 1 y número 2. ¿Sí? Esos serían los nombres de las variables que voy a utilizar. Número 1 y número 2. Y le doy enter. Aquí está, fin función. Pero esta variable, esta suma, esta función me debe devolver algo. Entonces voy a colocar aquí resultado. Le voy a asignar esto. Es decir, que esta función menú es un procedimiento porque no tiene variable de retorno, simplemente muestra. Pero sumar sí tiene variable de retorno, por lo tanto es una función, ¿sí? Como es leer cadena que tiene carácter. Entonces aquí voy a decir que voy a definir resultado como un entero, ¿cierto? Y voy a decir que el resultado le voy a asignar el número 1 más el número 2. Listo. Eso es lo que va a hacer la función sumar. Va a sumar esos dos valores que van a recibir en los parámetros número 1 y número 2. Es lo único que va a hacer, no va a hacer más nada. De la misma forma, voy a hacer la función restar. Por lo tanto, como tienen la misma estructura, copio y pego. Y voy a cambiar por restar. Lo demás me queda igual y en vez de sumar, voy a decir menos aquí. Ya la tengo. Igual voy a hacer la función de multiplicar. Le cambiamos el nombre y le decimos multiplicar. Y voy a cambiar el más por. Y ya la tengo. Y ahora vamos a hacer la de dividir. Dividir. Mire, aquí está. Pero ojo, ¿qué pasa si yo hago esto directamente? Se nos puede generar un error. ¿Qué pasa si yo digo 8 dividido en 0? Me dice, no se puede dividir entre 0, ¿verdad? Aquí la calculadora me lo dice, pero si yo lo hago en el programa y no lo valido, me va a salir un error y eso se ve feo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién debo validar? ¿Quién no puede ser 0? Yo dije 8 entre 0, es decir, número 2 no puede ser 0. Entonces yo digo, si número 2 es igual, o lo puedo colocar aquí, diferente de 0, entonces, ¿qué va a hacer? Eso, si número 2 dice el operador antes de, si número 2, ok, se me pone igual ahí.
es diferente de 0. A mí siempre me gusta colocarlo entre paréntesis que se ve mejor. Si número 2 es diferente de 0, entonces va a ser la operación de resultado es número 1 entre número 2. Y si no, acuérdense del condicional múltiple, bueno, compuesto en este caso, voy a decir que resultado le voy a asignar y le voy a dar un valor aquí, por ejemplo, menos 99, por decir algo. Puede ser cualquier otro valor o qué sé yo. Este valor es un valor que se conoce como un valor bandera. Es decir, él viene acá, me dice, número 2 es diferente de 0, entonces hace esto. Si no, devuélvame este valor. Eso me va a servir para más adelante poder validar y hacer el mensaje que sale en la calculadora. No se puede dividir entre 0. De momento, quiero que entiendan solo esto. Que si el número 2, digo número 2 porque es este argumento que está allí, es diferente de 0, se hace la división entre el número 1 y el número 2. Pero si no, que me devuelva ese valor. Puede ser un valor. ¿Qué pasa si uno le pone ahí sino escribir que cambie el número? Pues no, el número no lo tendría que escribir aquí. Si yo no quiero que tenga el 2, lo tendría que controlar en el dato de entrada para que no fuera de 0 a 100, sino de 1 a 100. ¿Ya? Pero vamos a hacer el ejercicio porque el 0 se puede utilizar para la suma, para la resta, la multiplicación y para la potencia. No lo podré utilizar en la división apenas. Entonces, valido en la división. Listo. Ya tengo la división. Vamos a hacer, aquí, la potencia. Pues la potencia me voy a copiar una de estas que me va a servir igual. Y voy a cambiar por potencia. Potencia. Y lo único que voy a cambiar aquí es el símbolo por el símbolo de la potencia, que es el circunflejo. Ahí está. ¿Cierto? Ya tengo las 4 funciones de sumar, de restar, de multiplicar, de dividir y potenciar. Las 5, perdón. Fíjense entonces que por cada pequeña operación yo estoy haciendo una función. Y eso me están devolviendo un valor. Mientras que la función menú no me retorna nada. ¿Sí? No hay nada. Y acá todas me están devolviendo un valor. Todos los parámetros los estoy manejando por valor en este caso. Porque no he dicho es por valor, es por referencia. En ese caso se asume que todos son por valor. Bien, ya tengo las operaciones. Entonces, ya aquí ingresé el valor 1, aquí ingresé el valor 2, mostré el menú, el usuario seleccionó la opción. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cómo sé yo qué opción validó o ingresó el usuario? Pues tengo que hacer por acá una función que me permita validar. La voy así. Función validar operación. Así la voy a poner. Validar operación. Entonces, si voy a validar una operación, ¿en dónde está guardada la variable operación que seleccionamos acá? En la variable OPC, ¿verdad? Por lo tanto, voy a utilizar la variable aquí. Voy a, en este caso, utilizar OPC, la misma. Así. Voy a tener OPC para validar la operación, pero además voy a necesitar de esa variable, voy a necesitar el valor 1, o sea, el número 1, y voy a necesitar el número 2 que se ingresaron al algoritmo. Entonces tengo operación, número 1 y número 2. Pero además me debe devolver algo al algoritmo. Entonces voy a decir que me devuelve un resultado. ¿Verdad? Y como tengo resultado, debo definirla. Y esta definición va a ser como dividir. Bueno, dividir puede ser como real. Vamos a corregir. ¿Por qué? Porque la división me puede dar real. Entonces, voy a definir aquí resultado como real.
Entonces voy a decir aquí, ¿qué pasa? Yo tengo que evaluar qué opción escogió el usuario cuando ingresó al menú y digitó una opción. Por lo tanto, vamos a utilizar el condicional según. Según, en este caso, OPC, hacer. ¿Qué voy a hacer? Bueno, si la opción es 1, estaría sumando, ¿de acuerdo? ¿A quién? Al menú, porque 1 es sumar. Entonces yo digo, si es 1, vamos a asignarle al resultado, que es esta variable, que es la misma que defino aquí, le voy a asignar y llamo a mi función sumar. Mira, aquí está. Pero la función sumar está esperando el número 1 y el número 2. O sea, tiene 2 parámetros. Entonces, esos son estos mismos valores, número 1 y número 2. Entonces, se los voy a pasar aquí. Ya está, mire, terminamos. Ahora bien, si es 2, ya no voy a sumar, sino que voy a restar. ¿Y qué le voy a pasar? Lo mismo, el número 1 y el número 2. Si es 3, ya no voy a restar, a sumar ni a restar, sino que voy a multiplicar. Ya lo tengo. Si es 4, porque se cueste de más. Y aquí sería dividir. Ay, multiplicar. Aquí se fue. Dividir. Listo. Ah, falta el 5. Si es 5, voy a hacer la potencia. Listo. Entonces, mire, ¿qué me pasó aquí? ¿Qué me dice el error? Falta cerrar el según. Ah, porque se me borró. Fin según. Bueno, se me había borrado, no sé en qué momento lo borré. Bien. Entonces tenemos que con la función validar operación, al cual tiene la opción, el número y el número 2, yo voy a utilizar la instrucción de según, condicional múltiple según, y voy a decir, hombre, según la opción seleccionada por el usuario, va a hacerme, o si es 1, la suma, si es 2, la resta, la 3, multiplicación, 4, adición, y 5, el resultado. Entonces, tengo esta variable, resultado, que me retorna, y tengo esta validar operaciones, ¿verdad? Validar operación. Entonces me vengo al algoritmo principal y le digo, yo tengo aquí una variable res al cual le voy a asignar y llamo validar, ahí está, operación. Pero validar operación espera la opción que ingresó el usuario, espera el valor 1 y espera el valor 2. Y mire que automáticamente se le quita el error. Pues ya tenemos aquí las variables con las cuales quiero trabajar. ¿Sí? ¿Eso qué me va a permitir? Entonces, poder tener un control sobre dichas variables. Entonces, aquí tengo. Ya sé, puedo validar la operación que seleccionó el usuario y basado en la operación, pues, almaceno ese resultado aquí. Ahora, si ya tengo el resultado, quiero mostrarle al usuario el resultado.
Entonces, vámonos abajo a hacer una función. Y coloco datos parciales. Lo voy a llamar así. Esta función va a tener unos argumentos. ¿Cuáles son? Voy a necesitar la opción que seleccionó el usuario, el número 1. Bueno, sí, número 1, dejémoslo así. El número 2. Y voy a obtener el resultado de la operación. Resultado. Sí. Entonces voy a utilizar la misma estructura esta. Pero esta no me va a devolver nada. Lo voy a copiar el según, que es el que necesito para no tener que escribir pues todo el código. Entonces, si es 1, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a hacer operación, digo, voy a escribir. ¿Qué voy a escribir? El número 1, coma, como es la suma, entonces hago comilla, espacio, más, comilla, coma, el número 2, coma, igual, porque ahora viene el símbolo igual, número, no viene, sí, el igual. Igual, comilla, y el resultado. Aquí está mal escrito, escribir, dice escribir. Escribir. Ya tengo el primer resultado. Ahora vengo aquí y voy a hacer esto. Ahora no sería más, sino menos. El resto es igual. Aquí no sería más, sino por. Y en la división, ojo, aquí donde vamos a controlar. Si es 0, mostrar eso. Entonces, ¿dónde tengo yo el 0 almacenado? En resultado. Porque cuando llamamos a la función dividir, me retornó un resultado y puede ser ese 999. ¿Y de dónde lo llamé? Aquí, en esta variable que se llama resultado, dividir. ¿Y de aquí dónde fue? Vino al algoritmo principal y se almacenó en esta variable. Leer, validar, leer valor entero, validar operaciones. Sí, aquí está. La tengo allí y todavía no he llamado acá. Me falta llamar a esta. Entonces voy a decir aquí, sí, resultado es igual o diferente, la puedo colocar también, de menos 999. Entonces, ahora sí le voy a decir, escribir no más, sino división. Y le digo, si no, ahora es cuando voy a hacer el escribir. Y le voy a decir, pero lo voy a acompañar aquí de la palabra error, por ejemplo. Error. No se puede dividir entre 0. Eso es lo que el usuario va a ver. ¿Verdad? Y cuando vaya a hacer la potencia, voy a decirle que aquí no sería más, sino el circunflejo. Listo. Esos serían los datos parciales en este caso, a través de un según. Entonces, si el usuario seleccionó la opción 1, muestro la suma del número 1 más número 2 igual al resultado. Si el usuario seleccionó 2, muestro el número 1 menos el número 2 igual al resultado. Y así sucesivamente. En la división, si el resultado es diferente de menos 999, muestro el número 1 entre el número 2. Pero si no, voy a mostrar el mensaje de error. Y cuando sea 5, muestro la potencia. Ya está. Tenemos
tenemos hecho la función datos parciales, ¿verdad? Entonces me voy a venir arriba al algoritmo principal y voy a decir aquí datos parciales. Como no me retorna nada, pues no tengo que pasar. ¿Qué le tengo que pasar? La opción, el valor 1, el valor 2 y el resultado. Listo, ya las tengo. ¿Sí? Y ya terminamos aquí. Entonces tenemos datos de entrada hasta aquí. Aquí vendrían los procesos parciales. En este caso es uno solo. Y aquí estaría los datos de Profe, salida. cuando está invocando datos parciales, el val 1 está mal escrito. Val 1. Aquí. Donde está invocando datos parciales. Aquí. Datos parciales. Ah, sí. Gracias. Sí. Val 1. Ahí me había generado un error. Val 1, val 2. Listo. Bueno. Ya tenemos aquí el ejercicio planteado. Lo vamos a probar. Inicialmente, ¿sí? Para ver cómo nos va. Vamos a digitar dos valores cualquiera. Yo voy a decir el 10 y el 5. Voy a sumar. Y me dice que 10 más 5 es 15. Perfecto. Quiero hacer el 10 y el 0. Y quiero probar la división. Entonces, mires. Error, no se puede dividir entre 0. Está funcionando. Si yo digo 10 y 5 y cojo 4 para probar la división, entonces me dice que 10 en 5 es igual a 2. Perfecto, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Cómo funciona? Vamos a correrlo paso a paso para ir mirando cómo salta de un lado a otro. Entonces aquí empezó la ejecución. Perdón, ese no es. Paso a paso. Aquí. Mire, pues van, define. Voy a leer el valor 2 y ya está en la función leer valor. Y está esperando que ingrese un valor. Vamos a ingresar un valor errado. Vamos a decirle 120. Entonces viene aquí, valida, muestra el mensaje de error y se queda esperando que se pulse la tecla. Mire, ahí está. Pulso y él nuevamente se queda allí. Si yo le digo 10, él viene, lee, llega hasta aquí, regresó al menú y ya nuevamente, al algoritmo principal, perdón, y nuevamente está en leer valor. Es decir, 5. Se fue el algoritmo, llamó a menú, viene a mostrar el menú de opciones. Mire. Ahí está. Y ahora viene para que seleccionemos una opción. Vamos a decir 5, que no lo hemos probado. Entonces, él valida, regresa y viene a validar. Es 1 no, es 2 no, es 3 no, es 4 no, es 5. Ok, hace el proceso, viene a la función potencia, regresa y viene al menú y ya al algoritmo principal y ya retornó a parciales. Y aquí está, mire, y ya tenemos que 10 a la 5 es 100,000. Y ahí finaliza, ¿verdad? Mire. Esa es la forma. ¿Cómo va la estructura ahora de ejecución? Ya el algoritmo no se ejecuta aquí secuencial, sino que va al algoritmo principal, viene a la función, regresa a la línea del algoritmo, va a la función, regresa, viene al menú, regresa, va al menú y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Pues si yo quiero ejecutar el algoritmo y hacer con el mismo valor y se me sale, tengo que volverlo a ejecutar. Entonces vamos a darle más dinámica. Entonces vamos a hacer algo. Aquí donde dice datos de entrada, antes de datos de entrada, yo voy a utilizar un ciclo repetir. ¿Cierto? Y vamos a utilizar... Si ponen en el valor 2, 0, él te tira el resultado 1. Si le pongo, ¿qué? Perdón.
En potencia 0. Ah, claro. ¿Lo quiere probar? Hagámosle. 10, 0 y 5. 10 a la 0 igual a 1. ¿Sí? Todo número elevado a la 0 es 1. Gracias, profe. Ok, bueno. Les decía que íbamos a hacer un repetir. Hasta mayúscula de las variables seguir sea igual a n. En este caso, me toca definir acá arriba la variable seguir como carácter. ¿Cierto? Aunque voy a utilizar una nueva variable. Entonces digo hasta que mayúscula sea igual a n. ¿Qué voy a hacer? De aquí donde están los datos de entrada hasta el final aquí, lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí. Sí, no he hecho nada, simplemente creé un repetir y metí el ingreso de los datos de entrada. Aquí dice de todo menos entrada. Aquí está el proceso parciales, luego los datos de salida y finaliza. Entonces aquí, en seguir, le voy a asignar y voy a llamar la función leer carácter. Y le voy a decir, a manera de pregunta, ¿desea realizar una nueva operación? Y le voy a decir aquí, sí o no, ¿verdad? Así. Y el que está esperando como leer carácter, entonces me voy a la función. Me voy a la función leer carácter. La busco aquí, cadena, leer carácter. Él espera un mensaje, el carácter 1 y el carácter 2, que posiblemente pueda ingresar el usuario. Entonces ya el mensaje lo tengo, que es este. ¿Cuál va a ser carácter 1? Pues S. Y el carácter 2, que sea N. Coma, coma. Está generando un error. Seguir. Falta el carácter. Ah, no, lo que me falta es la comilla inicial de acá que se me borró. El que me está dando error aquí es este. La comilla de aquí que se me borró. Ese es el error. Bien. Entonces dice, a seguir le voy a asignar lo que genere la función leer carácter y le paso, ¿desea ir realizar una nueva operación? ¿Sí o no? Si se responde con sí, entonces retorna acá. Ah, pero no lo voy a colocar en repetir allá. Qué pena. Porque tendría que ingresar. La idea no es ingresar, sino aquí, en el menú. Para que con los dos valores que ingresé, con los dos valores que se ingresaron, se muestre el menú, vaya a validar, vaya a seleccionar la opción, vaya a validar la operación y se muestre. ¿Verdad? Entonces vamos a colocar aquí un borrar pantalla para que cada vez que venga y esta está sobrando aquí. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tomar todo el código del algoritmo, le voy a decir editar y le voy a corregir el indentado para que me lo organice. Ya está. ¿Verdad? Y ya me quedó organizado. Repetir. Entonces, todo esto, después de la entrada de los datos, abro un repetir para leer la opción. Y me borró algo que fue el menú. Menú. Voy a seleccionar la opción, hago la validación, muestro los datos y pregunto. Vamos a mirar cómo nos queda.
Entonces tenemos, vamos a hacer el 10 y el 5 nuevamente, pueden ser cualquier valor. Si yo hago uno suma, variable no definida, carácter, correcto. ¿En dónde está? En la línea 208. Vamos a ver. Pero no llego allá. Línea 79, perdón, leí mal. Entonces tengo en la línea 79 esta. Car, por supuesto, no la he definido. Entonces tengo que venir aquí y definir car como carácter. Ya está. Ese era el error que me faltaba en la función. ¿Listo? Acá ya se quitó. Entonces, mire, dice, ¿desea realizar una nueva operación? Yo le puedo decir que sí. Y me muestra el menú. Puedo hacer la resta. Y me dice que 10 menos 5 es 5. Le digo que sí. Escojo 3. Y me dice que 10 por 5 es 50. Le digo que sí. Cojo 4. Me dice que 2. Le digo que sí. Y muestro la potencia. Y le digo que no. Listo. Mire, ya puedo ejecutar varias veces. Pero le puedo dar más dinámica al algoritmo. ¿Cómo? Aquí voy a utilizar otro repetir y voy a utilizar el mismo hasta que allí. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a copiar todo de los datos de entrada hasta el finalizar acá. Todo. Control Z, se me quedó un comentario aquí. Hasta aquí. Todo. Y lo voy a meter en este nuevo repetir. Tendría entonces dos repetir. Este para ingresar datos y cuando venga aquí, que también me borre, borrar pantalla. Que también la borro. ¿Para qué? Para no tener que volver a ejecutar, sino que le pregunto al usuario y ya la pregunta al usuario ahora hasta que mayúscula aquí le voy a decir lo mismo. Voy a copiar este que me sirve. Voy a pegar, pero ya no sería desea realizar una nueva operación, desea ingresar nuevos datos, por ejemplo, pero quitemos eso en mayúsculas, se ve feo. Nuevos datos. Y le digo, o nuevos valores, para ser más específico, valores, ¿sí o no? Y allí me va a permitir volver a ingresar datos nuevos sin necesidad de ejecutar nuevamente el algoritmo. Entonces tenemos, vamos a utilizar otros valores, vamos a utilizar, por ejemplo, 8 y 3. Puedo hacer la suma, le digo que sí. La resta, le digo que sí. La multiplicación, le digo que sí. La división, bueno, aquí vamos a hacer algo con la división, donde estamos mostrando. Aquí le vamos a decir redonde eso por, o entre 100, perdón, entre 100 por 100. Guardamos, miramos el resultado y ya, me equivoqué. Entonces, por 100, primero es por y después entre. Siempre me pasa. Ahora sí, 2,67 para eliminar ese poco de decimales. Entonces, desea realizar una operación, vamos por la división, le digo que sí, y 5 es potencia. Entonces, 8 a la 3 es 512. Le digo que no, y me dice, ¿quiere ingresar nuevos datos? Sí. Entonces, yo puedo ingresar, por ejemplo, el 15 y el 13. Y ya pudiera hacer la suma, puedo hacer la resta, la multiplicación, la división y puedo hacer la potencia. Ahí está. 15 a la 3, 3.375. Ya le puedo decir que no y que no.
Y ya finalizamos. Ahora nos ha quedado un ejercicio muy bien estructurado, ¿sí? Aplicando modularidad. Entonces, tenemos lo mismo. Definimos las variables. Aquí utilizamos dos ciclos repetir. Aquí están los datos de entrada. Aquí está un repetir. Está el menú. Está el dato de entrada. La opción. Aquí está. Validamos la operación que el usuario seleccionó para que nos las genere. Y finalmente mostramos el resultado. Entonces, no hicimos uso de la función leer valor entero. No hemos todavía utilizado leer valor real. Leer cadena tampoco. Ya utilizamos leer carácter. Aquí había un error, ya lo corregí, quedó leer carácter. Aquí hay que definir esto en la anterior porque se me olvidó corregirla. Leer carácter, mire aquí está, hace falta y para que no nos genere el error hay que definirla ahí. Queda corregida. Por acá tenemos entonces el menú para que nos muestra solo el menú. Aquí podemos hacer la suma, aquí la resta, la multiplicación, aquí la división validando para que el número 2 no sea 0. Aquí hacemos la potencia y aquí mostramos, validamos la operación que el usuario tomó y mandamos a llamar la operación específica para cada acción. Y aquí mostramos la información. Entonces, cada función hace una tarea específica. Esta muestra información. Esta, de acuerdo a la opción que el usuario indicó, hace la operación. Esta solo hace la potencia. Esta solo divide. Esta multiplica. Esta resta y esta suma. ¿Sí? Aquí solo me muestra el menú. Entonces, cumple con los criterios de programación modular. O sea, cada función o procedimiento solo realiza una tarea específica. A partir de hoy, entonces, empezamos a aplicar este concepto y yo les sugiero que complementen la lectura con este ejercicio, pues, con este documento a partir de la página 133 y aquí van a encontrar una serie de ejemplos resueltos también, ¿sí? Funciones, procedimientos. Aquí dice ejemplos resueltos. Bueno, aquí está el concepto de parámetro que fue el mismo que hicimos, variable 1. Aquí no utilizo temporal sino auxiliar, pero tiene lo mismo. Y hay otros ejercicios más. Aquí se explica paso por paso. Entonces los invito a que lean. Aquí está la explicación. Se explica todo el concepto. ¿Sí? Todo el concepto de cuál es la lógica del algoritmo para que vayan validando y leyendo y comprendiendo de una mejor manera. Está paso por paso la explicación. Pueden ir mirando el ejercicio en PCI, pueden ir leyendo y van validando, ¿sí? Van validando. Aquí está la ejecución, se explica. Todo esto es el ejercicio 1 que acabamos de hacer, ¿sí? Toda la explicación, ahí está, ¿sí? Aquí están los mensajes y aquí empiezan otro ejercicio. Hay muchos más resueltos. Los invito para que los estudien, los revisen y profundicen. Por supuesto, tenemos encuentro sincrónico el próximo lunes. No, el lunes de festivo. Nos vemos el viernes nuevamente, ¿verdad? De acuerdo a la programación que tenemos. Estamos en el 3. Encuentro sincrónico 3 hoy y el 4 es el viernes 25 porque el lunes es festivo. Cuando es festivo lo hacemos viernes. Entonces lo espero el viernes a las 19:30. Viernes 25. No este viernes, el 25. Estamos hablando aquí de 14. Nos tocaría el próximo el 21, pero es festivo, entonces lo hacemos el 25. De todas formas, vayan estudiando. Cualquier duda, inquietud, está el foro de preguntas y respuestas, está el correo de la plataforma y por ahí podemos ir conversando.
para que vayan estudiando. Esto se aprende es haciéndolo, equivocándonos y haciéndolos, ¿sí? Para trabajar. Se cambia un poco el concepto, pero es incluso más fácil programar por modularidad porque uno va haciendo el código por partecita y lo va estructurando. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Profe, no, yo creo que por el momento está claro. Vale. Sí, profe, Listo. estudiar como usted dice, aprender y leer, y los que somos nuevos en esto tenemos muchas dudas, pero toca leer bastante para poder aprender. Sí, y Toca practicar. Lo importante es que aquí está el documento guía. ¿Sí? En documentos, utilicen ese documento, con ese es suficiente, porque ahí está explicado. Pues, ¿qué les quiero comentar? Pues hay un control que la universidad hizo y en la socialización del encuentro sincrónico 2 no les pude compartir el video como sí lo hice en la socialización del encuentro sincrónico 1. Y eso se da porque la universidad cambió las políticas y no puedo descargar, ni siquiera yo puedo descargar el video. Me limitaron, no sé por qué, el acceso. Entonces ya no se lo puedo compartir por YouTube, sino que les tengo que compartir el enlace en ¿cómo es? Directo a OneDrive, donde está Sharing Point de la universidad, sí. Pero tienen que loguearse. Yo les dejé la observación. Alguien me escribió por ahí que no podía ingresar, le salió un error, pero es porque no leyeron la observación. Para acceder al video se debe loguear con usuario correo institucional UCN con su respectiva clave, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Asimismo, les tengo que compartir este video para que puedan acceder a él. Tiene que ser con el correo institucional. No puede ser con otro correo, porque de lo contrario no los deja loguear. Listo para que lo tengan en cuenta. A mí también me pasó y me pedía loguearme y cuando le ponía la clave me decía que esa clave no era correcta. Sí, ¿seguro? ¿Seguro? Porque a mí me llegó al correo, parece Yo que le escribí para que lo compartiera. Sí, pero a mí me llegó al correo una notificación de algún estudiante que me decía, voy a revisar los permisos otra vez, porque la idea es que no pida confirmación. A mí me llegó aquí, vamos a ver si logro identificar ese correo. A ver, eso fue hoy. Esa seguridad, Zambrano. No. Oscar Teresa Pastoral Información. Aquí, Sharon Point, solicitud de aprobación por. Entonces yo le di ya aprobado y ella podía ingresar. Hay otra por aquí que me pasó también. Me llegaron dos. Y este. Profe, sí, señor. Yo, por ejemplo, estoy tratando de ingresar en este momento con el correo institucional y me dice que no encontramos el usuario en el directorio. Qué extraño. No debería, porque está. Porque es que, bueno, vamos a hacer algo. Yo voy a detener la grabación para no dejar extender más el video. Vamos a detener y ya miramos. Grabar, detener. Detener, porque ya lo que vamos a hacer pues está. Yo les muestro.